¿sí? Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, cuando hablábamos de caso control, vamos primero a definir ese. En un caso control, lo importante, ya habíamos dicho, es seleccionar en función del desenlace, ¿cierto? O sea, buscamos en función de personas que ya tengan el caso, lo que nos interesa investigar, y miramos hacia atrás la exposición. Por lo tanto, necesitamos dos grupos para poder sacar resultados. Ojo con esto. Necesitamos grupos de individuos que tienen el desenlace, y esos son los casos, y grupos de individuos sin desenlace, y esos son los controles, ¿ya? Elegir, esto tal vez es lo más complejo de un caso control, elegir un control adecuado, un grupo control adecuado. Tiene que vivir en la misma población geográfica, estar expuesto a lo mismo, tiene que ser una población muy igual, pero sin el desenlace, ¿sí? Eso. Y finalmente vamos a comparar el factor de exposición. Eso es lo que nos interesa. ¿Y cómo van a ser los datos en este caso? De esta manera. Seleccionamos entonces individuos que sí tienen el desenlace, o sea, los casos, los que no tienen el caso, los control, y preguntamos o escarbamos en el pasado si estuvo o no expuesto a la exposición. Por lo tanto, aquí vamos a tener dos datos, sí y no. Sí y no. ¿Sí? ¿Estuvo expuesto o no estuvo expuesto? Vamos a tener esas dos proporciones de exposición y no exposición. Y lo mismo en el control, que también le preguntamos acá, lo mismo, si estuvo expuesto o no, ¿sí? O sea, son dos tipos de preguntas, sí y no. Y por definición, dado que la relación entre la exposición y el desenlace comienza desde el desenlace, siempre son retrospectivos, siempre, ¿sí? No hay un estudio de caso control que sea prospectivo, eso es una contradicción conceptual, ¿sí? Siempre van a ser retrospectivos, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? Son adecuados para estudiar enfermedades raras o con latencia muy prolongada, o sea, periodos largos, ¿sí? Lo que hemos hablado siempre. Cosas que se demoran mucho en aparecer, o raras, ¿sí? Porque si espero formar una corte, me voy a quedar sentado esperando, ¿sí? Entonces, reviso literatura y busco esa enfermedad rara de baja prevalencia y busco un grupo comparable y luego trato de ubicar o analizo registro y veo el pasado, si tuviera un esfuerzo o no esfuerzo, ¿sí? No siempre voy a poder encontrar a la persona, a veces tengo que confiar en la ficha clínica, por ejemplo, ¿sí? Por eso, mala calidad. Pero sirven para este tipo de cuestiones, ¿sí? Son relativamente rápidos de montar y fáciles de conducir, son económicos, es un trabajo de oficina básicamente, ¿sí? Revisar fichas, ¿sí? Y también tienen bajo riesgo, el riesgo es pérdida de confidencialidad, pero si están los datos anonimizados, no hay riesgo de confidencialidad. Y también, importante, ya que tengo el desenlace y tengo registros clínicos, puedo ver más de una exposición, o puedo controlar por otras patologías, ¿sí? Por ejemplo, si era fumar cáncer, también podría preguntar si tiene cáncer de laringe o si tenía resfriados recurrentes, evaluar otros parámetros del caso, de la investigación, ¿sí? ¿Qué desventajas tiene? Ya lo hemos dicho. La principal es que se apoyan en la memoria o registros previos que no sabemos su calidad, ¿sí? También la dificultad relativa a encontrar controles, sobre todo lo que les comentaba de los estudios ambientales, ¿sí? Donde cuesta mucho encontrar gente no expuesta o que no tenga el caso, ¿sí? La validación de la información es difícil o incluso imposible. Esto se conecta con el primer punto. Y en el control para ver covariables. ¿Qué significa eso? Que los controles pueden tener variables que también están expuestas los casos. Eso nos va a confundir la asociación, ¿sí? Eso es como la principal desventaja. Desde la ética, muy poco, porque hay muy poca interacción con los sujetos. Principalmente los temas son confidencialidad y el acceso a registros clínicos por una cuestión legal en Chile, ¿sí? Esas es como son las principales consideraciones éticas. Cohorte. Esto es el diseño de un cohorte. Este es tal vez más simple porque se parece mucho a un ensayo clínico. Expuesto, no expuesto, busco individuos expuestos, grupos no expuestos y los sigo en el tiempo y veo si hubo desenlace o no, sí y no. Y esos son los datos que debo registrar.
Digo eso porque en el segundo vamos a mirar tablas de datos de este tipo, ¿sí? En la parte estadística, ¿sí? La clave aquí es la selección de sujetos en base a la exposición, y vamos a tener un grupo expuesto y no expuesto. Siempre, importante, siempre son prospectivos, porque la asociación es exposición desenlace, ¿sí? Eso es lo que estoy investigando. Pero podemos tener, fíjense una cosa rara, cohortes retrospectivas. ¿Qué será una cohorte retrospectiva? Sin que sea una contradicción conceptual. O sea, ¿qué significará? Porque se usa mucho ese concepto, ¿sí? Hay los más puristas dicen, eso está mal, deberíamos decir una cohorte no concurrente, porque las cohortes siempre son prospectivas. Entonces decir que es retrospectiva la contradicción, pero se ocupa igual en la literatura, y aquí en Chile igual, ¿sí? ¿Qué será una cohorte retrospectiva? ¿Qué será? ¿Cómo? Pero si aquí estamos buscando causas. Como en ese dibujo sería que yo enlace con una flecha. No, porque eso sería un caso control. No, pero no revisando para atrás. A ver, no lo entiendo. Ya, en el caso control yo dijo que sería el mismo orden, que era la exposición espere. Ahí está el caso control. Es el mono caso control. Ya. Y dijo que era retrospectivo porque tenía que fijarme con los datos que me daba lo que evaluaba. No, es porque parto del final, parto del desenlace, lo que cuando termina. Yo digo como el desenlace era el inicio, Sí. pero no sin la causalidad del inicio al final que nos muestra, porque aquí la flecha era doble, para dividir. No, acuérdense que la pregunta siempre la exposición es exposición desenlace. Esta flecha es tiempo, la que mira hacia atrás es tiempo. Es que primero parto de esto y mira hacia atrás de la exposición. Pero la pregunta siempre está planteada en el orden de exposición desenlace. ¿Sí? Dígame. Podría ser que yo examine cohortes que ya se hicieron, una cohorte retrospectiva, pero que no hice yo sino de otro autor. Eso significa, mira, para que sea una cohorte retrospectiva, significa que tanto la exposición como el desenlace ya ocurrieron en el pasado, pero de nuevo, ¿por qué este cohorte? Porque mi criterio de selección de los casos, de los datos, es en base siempre a la exposición. Y partiendo de la exposición miro si es que apareció el desenlace o no. Pero son retrospectivos porque tanto exposición como desenlace ya ocurrieron en el pasado, ¿sí? Pero insisto, ¿por qué le seguimos llamando cohorte? Porque yo sigo buscando, mi criterio de selección de los casos es en base a la exposición. Por ejemplo, tengo la base de datos histórica de fumar y cáncer, y los datos están ahí, tengo una base de datos gigante. Va a ser de cohorte porque yo voy a poner un filtro en la planilla en base a los que fuman y los que no fuman. ¿Se dan cuenta? Los que fumaban y los que no fumaban. Y a esos individuos voy a tener limpio ya, estos fuman, estos no fuman, a esos voy a después mirar en sus registros si tuvieron cáncer después. Por lo tanto, sigo usando el mismo criterio de selección de los individuos en base al factor de exposición. Pero se llaman cohortes retrospectivas o no concurrentes, esa es la mejor palabra, porque tanto la exposición como el desenlace ya ocurrieron. Yo no los seguí, pero ya ocurrieron, ¿sí? Pero se mantiene el mismo esquema de selección de los sujetos. Esa es la diferencia entre los dos diseños, ¿sí? Ahí está la selección de grupos puestos, ¿cierto? Tiene que ver con la frecuencia de exposición, con la facilidad de mantener la información completa y precisa, el seguimiento de los sujetos, la naturaleza particular del problema, porque como ya dijimos, si el estudio es muy largo, a lo mejor no voy a poder seguirlo, ¿sí? Selección de grupos no expuestos, aquí están características, los sujetos del estudio deben poder clasificarse en distintos grados de exposición. Esto es lo que les decía, que a veces lo vamos a encontrar un grupo no expuesto, pero hay que buscar uno que esté menos expuesto, ¿sí? Por ejemplo, hace unos años se presentó un estudio que evaluaba el riesgo de complicaciones o de caer en la UCI por COVID dependiendo del nivel de contaminación. Y ustedes saben que acá tenemos una zona de sacrificio, que es Chagre, que es Catén, ¿sí? Es una zona de sacrificio, aunque no se diga, es una zona de sacrificio, ¿sí?
esa zona está más contaminada. Al saber que aquí se mide la contaminación por comuna, hay un monitor de contaminación. Entonces uno dice, quiero ver el efecto de vivir en Chagre o de la contaminación. Pero todo el valle está contaminado, pero uno compara entonces grados de exposición. ¿Sí? Generalmente eso se da en cosas ambientales. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene? Es que permiten estimar incidencias reales. Como yo las voy siguiendo, voy evaluando la incidencia, y lo que realmente después uno mide es a partir de la incidencia calcular el riesgo. ¿Sí? Eso lo vieron en salud social. ¿Sí? También que hay seguridad en la secuencia temporal de causa-efecto, uno de los requisitos de Bradbury-Hill, permite estudiar exposiciones poco frecuentes, porque yo las elijo, las busco a propósito y las sigo. ¿Sí? No es necesario que el investigador asigne la exposición, o sea observacional, y permite evaluar múltiples efectos múltiples de una sola exposición. Porque a veces uno piensa, no sé, tomar Coca-Cola produce diabetes, pero a lo mejor también produce descalcificación, y uno puede seguir varios desenlaces. ¿Sí? Obviamente siempre hay un primario, pero la gracia es que hay múltiples desenlaces asociados. ¿Sí? Desventaja, costosos, requieren gente, hay que pagar a la persona, y eso es lo más caro. Siempre en todo, lo más caro es el recurso humano. ¿Sí? Cuando uno monta lo que sea, lo más caro es el recurso humano. ¿Sí? Por lo mismo son costosos, requieren de mucho tiempo, en general cuando sobre todo tenemos periodos de incubación largos. El seguimiento es difícil porque vamos a perder gente. Porque imagínense, si queremos seguir 20 años a las personas, muchos se van a cambiar de ciudad, no van a volver, van a migrar y los vamos a perder. Y eso nos va a bajar la cantidad de datos que podemos analizar. ¿Sí? Así que también tiene un problema de eso. ¿Sí? Y este seguimiento puede ser activo o pasivo. ¿Sí? Activo es que necesitamos que la persona llegue, vaya al CEFAM o vaya al consultorio a tomarse algo, a medir el desenlace. En cambio, el pasivo es, bueno, como ya ocurrió, como es concurrente, vamos a buscar la exposición y el desenlace mediante bases de datos, a través del registro histórico. ¿Sí? También lo que les decía, que tiene el problema de pérdida o de abandono del estudio, gente que se va. ¿Sí? Que también puede pasar, que las personas pueden morir, pero por una causa diferente de lo que estamos estudiando, y no tenemos cómo discriminarlo. No es como en el ensayo clínico, que si la persona muere, ojo, que una persona muere en un ensayo clínico es para hacer una auditoría. Hay que tratar de evaluar que la persona, o tener la mayor seguridad de que la persona no murió producto de la droga. Porque si es así, hay que suspender el estudio a nivel mundial, hay que pararlo al tiro. Cuando muere gente en un ensayo clínico, eso es una alerta así grave. ¿Sí? De hecho, los ensayos clínicos están obligados a notificar a los comités dentro de las primeras 8 horas del fallecimiento. Que alguien muere en un ensayo clínico, ojo, aunque no sé si es por la droga, no lo sé, pero si alguien muere mientras está en un ensayo clínico es tremendo, y hay que hacer una auditoría, hay que abrir el ciego, hay que ver si esa persona estaba en el grupo control, porque a lo mejor estaba en el grupo de tratamiento, porque puede haber estado en el grupo control. Si se murió y estaba en el grupo control, ¿qué pasa? Y nada, por suerte, ¿cierto? Ya, cerramos el cielo y sigue el estudio. Pero si murió y está en el grupo de tratamiento, hay que hacer un análisis forense súper completo para descartar que no se murió por el tratamiento. Porque si hay sospecha de que se debió al tratamiento, se suspende el estudio. ¿Ya? ¿Hay alguna consecuencia? Muerte de personas, pues. Eso importa, no importa. Aquí lo que importa es la seguridad de las personas. ¿Sí? No, tú dices legales. No. Muy buena pregunta. No, porque es un ensayo clínico y para llegar a ese ensayo clínico fase 3, pasaron un montón de pruebas antes. ¿Sí? Igual alguien puede morir, pero generalmente los investigadores quedan exculpados, porque es intrínseco a la naturaleza. O sea, no es un tratamiento clínico, es algo que no sabemos si va a funcionar o no, por eso se está haciendo. Entonces no hay culpa, no hay cargo a la persona. Es más, hay ensayos clínicos que ofrecen seguro a las personas que lo toman, de vida. ¿Sí? También es muy divertido porque la primera vez que nos llegó un ensayo clínico acá al Valle,
venían seguros médicos, hartas papeletas de seguros médicos. Y los ensayos clínicos jóvenes son así los proyectos, con miles de anexos, miles de pruebas, miles de evidencias. Y nosotros dijimos, bien, le van a dar un seguro a los sujetos de investigación. No, era para los médicos, por si los demandaban, esos seguros eran para los médicos, ¿ya? Pero a efectos legales generalmente salen absueltos, no hay problema, ¿sí? A lo más podría el laboratorio, el sponsor, el que auspicia el estudio, tener que responder, el laboratorio farmacéutico, a lo más. Pero ahí hay que llegar fino si se demuestra que sabían algo. Por ejemplo, si es un ensayo clínico multicéntrico, se está haciendo en varios países, en varios centros dentro del país, y murió una persona y no hicieron nada, o se quedaron callados, o superaron estas ventanas de tiempo, y se murió otra al otro lado, ahí les caen con todo. Por eso es que una persona se muera, tiene que inmediatamente hacer una auditoría, abrir el ciego, todo rápido, porque en ese momento se puede estar muriendo otra persona de lo mismo, provocado por el tratamiento experimental. Entonces rápidamente tienen que aportar evidencias de que no parece que la causa sea el fármaco, es improbable, ¿sí? Para suspender el estudio, para que no muera el otro, y también para defenderse, si es que pudo haber un retraso y se muere otro. Porque si no hacen nada, ahí lo demandan así, pero por todos lados, ¿sí? Entonces eso es para proteger a las personas, pero también para protegerse ellos, ¿sí? Díganme. Pero sí, en el caso del estudio clínico en pacientes con cáncer, o sea, es que recuerdo que pasó en una de mis campo clínico que uno de los choferes del CEPAM tuvo cáncer, o sea, estaba como en remisión ahora, y me contaban que solamente él quedaba vivo del estudio clínico que hizo. Ya, sí. Pero no sé si es que fue la etapa de estudio de Sí, lo que pasa es que lo que se busca, por ejemplo, si la persona se certifica que murió de cáncer, ese es el desenlace principal del estudio. Si se certifica que murió de cáncer, pero si se muere de un infarto, si se muere cualquier otra cosa, hay que hacer una auditoría para ver si es que la droga, como un RAM, produce infarto. Porque si estamos investigando una droga para el cáncer que en la pasada produce infarto, no sirve, porque hay que sacarla al tiro, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Ya, ahí nos fuimos por otro lado, pero básicamente también pérdida de datos al final del término del estudio, cambios de exposición en el tiempo. Hay personas que partieron sin fumar y después se pusieron a fumar, o no tomaban al principio, después se pusieron a tomar, lo perdimos, ¿sí? ¿Sí? Cambia de exposición, ¿sí? Cambios también en los criterios de diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, para estudios largos puede cambiar el gold standard. Y ahí hay que cambiar el criterio de la imputación del desenlace. Y eso también puede generar sesgos, ¿sí? Y lo otro también que tiene de negativo es que los investigadores saben habitualmente a qué grupos están expuestos. No siempre es ciego. Aquí no hay tanto cuidado con el ciego es más en los ensayos clínicos, ¿sí? Y consideraciones éticas son estudios observacionales, así que no hay mucha implicancia. De nuevo, el problema es la confidencialidad, ¿sí? Y obviamente todos los requisitos legales, ¿sí? Estudios experimentales, ya dijimos, ¿cierto? El investigador controla las variables. Y aquí vamos a tener, dentro de los experimentales vamos a tener dos grupos. Los ensayos clínicos autorizados, que se caracterizan porque la asignación del individuo al azar, o cuasi experimentales. ¿Qué son los cuasi experimentales? Son aquellos en que no hay asignación al azar. Eso le baja 10 puntos a la calidad del estudio, porque ya no tenemos seguridad de que esto que decíamos al principio, que las variables, todas las variables se distribuyen igual entre ambos grupos. Ya no tenemos la seguridad. Y también se considera cuasi experimental aquellos que no tienen un control, sin control. Generalmente están los estudios antes y después, donde uno mide una condición, aplica un tratamiento y mide un desenlace después de un tratamiento. Esos estudios, usted no tiene la certeza que el desenlace ha sido el tratamiento. Si no tiene un control, también son de muy baja calidad, ¿sí? Esto léanlo después, pero básicamente el esquema de un ensayo clínico es: tenemos la población, vamos a definirla más adelante,
de esa población tomamos una muestra aleatoria, esa muestra aleatoria de individuos de la población la asignamos aleatoriamente a ambos grupos y luego seguimos en el tiempo el desenlace. ¿Sí? Esa es como la estructura de un ensayo clínico. Esto lo vamos a comentar más adelante y me gustaría pasarme a los cuasi experimentales. Antes, después, de verdad que no evítenlo. ¿Sí? La calidad de esa evidencia es muy pobre, es muy objetable. ¿Sí? Es muy raro que estos estudios se tomen en cuenta. ¿Sí? Y estudios no aleatorizados también. De verdad, traten de no hacer estudios no aleatorizados. Si se está dando la lata hacer el ensayo clínico, aleatorice. ¿Sí? No haga estudios sin aleatorización. ¿Sí? Ya, y ahora muy rápido están los estudios de prevalencia, transversales y los de corte. Los de corte significa que se mide simultáneamente el desenlace y la exposición. Esos son los de corte transversal, los analíticos, ¿cierto? Medimos simultáneamente tanto exposición como desenlace. Ya hemos dicho los problemas que eso tiene, ¿sí? La baja calidad. Y dentro de los descriptivos tenemos los estudios de prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? ¿Ya? Pero ¿cómo se expresa la prevalencia? ¿Cómo te informa la prevalencia? ¿Qué es la prevalencia? ¿Cómo te la informa? Un porcentaje, muy bien. Un porcentaje o un tanto por mil o tanto por millón, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante eso? Porque es una proporción entre eventos que tienen cierta condición, individuos que tienen cierta condición, respecto de la población total susceptible de tener el efecto. Eso es súper importante. Yo creo que hablaron de esto en Salud Social, ¿no? Ya. Es súper importante. No es la población total, es la población susceptible. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo absurdo, pero si estamos hablando de prevalencia de embarazo, obviamente no es toda la población de mujeres. ¿Cierto? ¿Cuáles tenemos que sacar? Las que no son fértiles, las muy jóvenes, las muy añosas, y las que tengan histerectomía, o sea, no son todas las poblaciones de mujeres, son las que están, como se dice, en riesgo de tener la condición. Que no tengan menos. Exacto, muy bien, todo eso. ¿Sí? Perfecto, ¿ya? Incidencia, ¿qué es una incidencia? ¿Cierto? Casos nuevos en un tiempo definido, y eso es relativo, puede ser días, meses, años, depende de la variable que se está estudiando. ¿Sí? Están los estudios de casos, que es el reporte de caso clínico, eso se llama reporte de caso clínico. El reporte de caso clínico vimos que es el que menor evidencia aporta, pero tiene un valor, y es que podríamos casi pensar en un caso clínico como un estudio casi cualitativo, en el sentido de que reportan la riqueza del caso, muchos parámetros, muchas variables asociadas al caso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué será relevante publicar un caso? ¿Por qué será relevante publicar un caso con la profundidad de todos los hallazgos clínicos y todos los hallazgos demográficos? ¿Cuál es la gracia de publicar un caso clínico? Ya, generalmente eso, porque miren, si todos los casos fueran iguales, todos los casos fueran como el libro, ¿para qué hay que publicar más eso si ya sabemos lo que va a pasar, no? Los casos clínicos son cuando hay algo raro, mira, un paciente con tal condición, pero además tiene esta otra cosa que no está reportada, es rarísimo. Publiquémoslo, ¿sí? Son como anomalías, por decirlo así, que pueden orientar a otros clínicos y se enfrentan a esa anomalía también, en otro lugar del mundo o en Chile. ¿Sí? Tal vez ese es el valor del caso clínico. ¿Sí? La serie de casos es varios casos clínicos, ¿sí? Que tengan anomalías o cosas atípicas. ¿Sí? No van a presentar un caso clínico de libro. ¿Sí? Eso no, ¿para qué? Si ya se sabe eso. ¿Sí? Y luego están los estudios poblacionales, que ya lo comentamos en el anterior, que son los ecológicos. Lean esto. Esos son los estudios ecológicos. Lean la diapo, por favor.
pueden ser CEFAM, pueden ser hospitales, pueden ser colegios. ¿Sí? Y ojo que el estudio ecológico puede ser tanto descriptivo como analítico, o sea, uno puede proponer hipótesis y una hipótesis estadística comparando continentes, pero la gracia es que son datos agrupados. O puede ser descriptivo si solamente estoy describiendo lo que pasa en datos agrupados. ¿Sí? Esos son los ecológicos. Y eso, esto después leerlo. Y eso sería todo respecto a diseño. Estos son los diseños más comunes. ¿Ya? Ahora, jóvenes, estaba viendo que tienen la prueba, la otra clase. Entonces, no sé, no estoy en el dilema en serio. Si